Hola a todos, queridos amigos, seguidores, oyentes de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Episodio número 16 de esta tercera temporada, o 36, como siempre digo, si vienen acumulando cada uno de los episodios de este proyecto que busca llevar la historia a todos los lugares, a todos los gustos, a todos los intereses que se pueden suscitar dentro del acontecer histórico. En el día de hoy nos encuentra un capítulo bastante interesante, incluso para entender una lógica muy actual de la política partidaria argentina. Como siempre digo, vamos a estar analizando el caso de la Unión Cívica Radical, este partido político que está considerado como el primer partido político moderno de la historia de nuestro país, que pasó de ser un partido político de oposición a ser oficialismo, ¿sí? En un proceso bastante complejo, con muchas escisiones, con muchas divisiones en su interior, lo cual va a ser bastante interesante de analizar, cosa que haremos en este episodio de hoy. Antes de comenzar, simplemente hago un paréntesis muy chiquito para agradecerles a todos los oyentes que día a día me envían mensajes, que comparten el podcast en las redes sociales. Gracias a todo eso, sí, gracias a ustedes. Historia en Podcast ha llegado a ser rankeado por Spotify Argentina entre los 200 podcasts recomendados por la plataforma, ¿sí? A nivel nacional, lo cual me llena de orgullo porque un proyecto que nació allá 12-13 de marzo del año 2020 con la idea de compartir un par de clases con alumnos y con todos aquellos que quisieran conocer algo más de historia. Bueno, realmente se vio desbordado en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Lo cual también ha llevado al lanzamiento y a la edición del libro de la primera temporada, que se llama Historia al alcance de todos, que ustedes lo pueden conseguir en el link de la descripción de este episodio o buscarlo directamente por Mercado Libre o me escriben por cualquiera de mis redes sociales. Así que gracias a ustedes hemos logrado conformar este espacio de aprendizaje de la historia de una manera novedosa, de una manera contada, digo yo siempre, para gente de a pie, ¿sí? Para gente que está trabajando, que está corriendo, que está haciendo ejercicios, que está en casa en estos tiempos complicados en los que nos toca vivir y de paso aprende algo de historia, ¿sí? Siempre hay muchísimo más para profundizar. La idea aquí es que nos quede más o menos, ¿sí? Un panorama general y procesual, como siempre digo, sin detenernos tanto en nombres ni en fechas, sino procesual de lo que ha sido el acontecer histórico. Nos tiene reunido esta tercera temporada para analizar la historia argentina y en este caso el nacimiento de la Unión Cívica Radical como partido político moderno de oposición al régimen oligárquico, en oposición al PAN, ¿sí? Al Partido Autonomista Nacional, que si no recuerdan bien pueden repasar los episodios anteriores en donde hemos estado hablando del régimen oligárquico liberal conservador en Argentina. Bien, la UCR, entonces, vamos a iniciar este capítulo, este episodio. La UCR, ese partido político que les decía que pasó de oposición a oficialismo, ¿sí? ¿Cómo surge? ¿De dónde viene la UCR? ¿Quién la conformaba? ¿Quién la ideó? ¿Sí? Bien, para rastrear ese origen de la Unión Cívica Radical es necesario adentrarnos primero en la crisis, en la famosa crisis del año 1890 que nuestro país debió enfrentar. Estamos sumamente acostumbrados los argentinos a vivir épocas cíclicas de crisis, ¿sí? Bueno, 1890 fue un año bastante crítico para nuestro orden nacional de esos momentos, para el orden oligárquico liberal conservador, ¿sí? Ya que justamente la estabilidad de este sistema de gobierno oligárquico se basaba en gran medida de la pasividad política de la mayoría de la población de nuestro país, ¿sí? Porque justamente la mayoría de la población de nuestro país tenía un escaso interés en la participación política, ¿sí? Pero esa estabilidad del sistema oligárquico se va a ver en problemas a mediados de la década de 1880, porque, y acá un fenómeno bastante conocido por los argentinos contemporáneos, porque la moneda, nuestro peso, ¿sí? Se va a devaluar, va a haber una pérdida de valor del peso frente al patrón oro, ¿sí? Y por consiguiente, como ya lo sabemos, toda devaluación viene seguida de un proceso inflacionario. No soy economista, pero al menos las reglas básicas como para entender. Después de un proceso de devaluación, de pérdida de valor de una moneda nacional frente a un patrón internacional, como este caso, en esos momentos era el oro, ¿sí? Sigue un proceso inflacionario y además
se va a comenzar a manifestar, ya lo vimos en el capítulo anterior, una especie de cansancio hacia el fraude, hacia ese sistema de gobierno de pocos para pocos, que era el gobierno oligárquico conservador de esta generación del 80 y del PAN, ¿sí? Del Partido Autonomista Nacional. Entonces, dada esta situación, ¿sí?, a mediados de la década de 1880 vamos a comenzar a asistir a las primeras huelgas que se desarrollaron sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y de Rosario entre los años 1887 y 1889, que van a estar protagonizadas, como ya adelanté también algo en el capítulo anterior, van a estar protagonizadas por sectores claves dentro del modelo económico que teníamos, que era el modelo agroexportador, ¿sí?, que va a ser el gremio de los ferroviarios, ¿sí?, porque justamente exigían cobrar su salario en oro, porque el peso estaba desvalorizado y era, digamos, acarreaba un proceso inflacionario, lo cual el salario real, ¿sí?, significaba mucho menor al que se recibía. Pero poco a poco, después de los ferroviarios, se van a ir sumando otros sectores, como por ejemplo los carpinteros, los zapateros, los albañiles. Sí, poco a poco, entonces, comienza a mostrarse cierto enojo, cierto descontento con la situación tanto económica, social, como también política de este régimen oligárquico de un gobierno de pocos para pocos, ¿sí? Con estas primeras huelgas, entonces, muy lentamente comienza a tomar valor, a tomar un empuje inicial, digamos, una fuerza de empuje inicial, la oposición. Va a ir ganando fuerza la oposición al PAN, ¿sí? Y se va a organizar, se va a hacer el intento, para no spoilear nada, se va a intentar organizar una revolución que va a tener como principal objetivo derrocar al gobierno y derrocar particularmente a todo el sistema oligárquico del PAN, pero particularmente, como les decía, al gobierno del cordobés Juárez Celman, ¿sí? Este famoso unicato juarista. ¿Por qué unicato juarista? Porque después del primer gobierno de Julio Argentino Roca, ¿sí?, desde 1880 hasta 1886, da paso, ¿sí?, en la primera magistratura, en la presidencia, a Juárez Celman, que era cordobés, ¿sí? Para nada un orgullo, para nosotros los cordobeses no representa un orgullo en absoluto Juárez Celman, por más que hay hasta incluso localidades, ciudades que llevan ese nombre, ¿no? Juárez Celman va a concentrar en su persona el mando del Partido Autonomista Nacional y a su vez va a ser el presidente de la nación. Entonces va a conformar una unidad de régimen, ¿sí?, que va a ser llamada el unicato juarista. Se hacía lo que Juárez Celman decía y ordenaba, ¿sí? Además hay que agregar que era concuñado de Julio Argentino Roca. Estamos siempre llevando estas relaciones familiares a la política, porque lo dije en un primer momento, allá en ese episodio donde presentamos el régimen oligárquico liberal conservador, que eran poquísimas familias, ¿sí?, que en base a sus lazos familiares lograban conservarse en el poder político. Bien, entonces esa oposición comienza a mostrarse en contra del PAN, en contra del modelo oligárquico, pero particularmente en contra del unicato juarista, que era el que estaba en esos momentos en el poder, digamos, en el gobierno, ¿sí?, el presidente Juárez Celman. Bien, vamos a llegar en este escenario a la famosa Revolución del 90 o Revolución del Parque, que se llama así porque se llevó a cabo en el Parque de Artillería, ¿sí? Pero para iniciar la descripción de lo que pasó en la Revolución del Parque o en la Revolución del 90, es necesario aclarar los orígenes de aquel sector que va a ser el principal encargado de llevar a cabo la Revolución del Parque. Estamos hablando de la Unión Cívica. Ahora bien, ¿qué era? ¿Quiénes la conformaban y cómo surgió la Unión Cívica? Bien, el 1 de julio del año 1889, en un mitin, en una reunión, ¿sí?, en un agrupamiento de personas, ¿sí?, en una reunión con fines políticos, esos eran los mitines, en el famoso mitin del Jardín Florido, ¿sí?, casi 15.000 personas se reunieron para dar origen a la famosa Unión Cívica de la Juventud. Unión Cívica porque justamente pregonaba los derechos cívicos, los derechos de calidad civiles, ¿sí?, como ciudadanos para la participación política de la población que se estaba juntando en esos momentos en este mitin del Jardín Florido. Ese mitin va a ser organizado por Leandro Nicéforo Alem, Leandro N. Alem, ¿sí?, que
además contó con el apoyo de alguien que había ya sido presidente de la nación y que había estado en algunos momentos vinculado al régimen oligárquico, después peleado, después más cercano, después más lejano, que era Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre decide muestra una adhesión hacia ese mitin organizado por Leandro N. Alem. Fue una reunión política, como les decía, de oposición al régimen, reclamando los derechos civiles de la población. Ahí, en ese mitin, van a converger amplios sectores, además muy diferentes entre ellos, como por ejemplo obreros, empleados, artesanos, comerciantes, corredores de bolsa, católicos que se encontraban enojados con el sistema oligárquico por la cuestión de las leyes laicas, y además van a participar, y esto no es un dato menor, 33 militares, lo cual nos hace encender las alarmas porque hay un sector de las fuerzas, ¿sí?, que están apoyando a un mitin, a una reunión política que es opuesta o de oposición al régimen oficialista de turno, ¿sí?, lo cual nos hace pensar en una cierta peligrosidad, al menos, de este mitin, en donde queda formado entonces el 1 de julio de 1889, en ese famoso mitin del Jardín Florido, la Unión Cívica de la Juventud, que posteriormente, el 13 de abril de 1890, en otro mitin que es conocido como el mitin del Frontón de Buenos Aires, esa Unión Cívica de la Juventud se transforma en Unión Cívica, ¿sí?, pasa a llamarse Unión Cívica. ¿Qué sucede? Hasta el momento en Argentina no se había dado una coalición política de la amplitud de la Unión Cívica. Ya nombré recién los sectores que estaban ahí adentro, digamos. Asimismo, más allá de la amplitud política que tuviera esta coalición de oposición al régimen, ¿sí?, era una alianza bastante frágil y circunstancial, porque el único objetivo cercano que perseguían era terminar con el régimen oligárquico del PAN y particularmente con el unicato juarista. Pero los tipos querían borrar de raíz a este sistema oligárquico. Esa Unión Cívica, ¿sí?, organizada por Mitre y organizada sobre todo por Alem, va a iniciar un movimiento de oposición en contra de la corrupción, en contra del fraude, en contra a la falta de responsabilidad del gobierno, en contra de la crisis económica, ¿sí?, y va a llamar a revolucionarse contra el régimen. De allí surge la famosa Revolución del Parque o Revolución del 90. Esa Unión Cívica va a poner en práctica algo novedoso, una nueva modalidad hasta el momento en nuestra historia, ya que invita a toda la población a que estuviera en desacuerdo con el gobierno, para así poder reunirse, poder revolucionarse, poder primero, vamos por parte, poder reunirse, ¿sí?, en estas reuniones abiertas que eran los mitines, para después concordar el paso a seguir, que era la revolución contra el régimen. Espero haber sido claro. Si no se entendió, cualquier cosita, siempre saben, están abiertos mis canales por las redes sociales para consultar o sugerir cualquier cuestión. Particularmente el 26 de julio de 1890, entonces, se inicia este enfrentamiento armado, se inicia esta revolución del 90, esta revolución del Parque, en donde se enfrenta la Unión Cívica, apoyada incluso por algún sector del gobierno que no es partidario del unicato juarista, digamos, de esta concentración de poder en manos de Juárez Celman, y todos aquellos que eran partidarios de las premisas políticas de la Unión Cívica se van a enfrentar con el gobierno apoyado por la fuerza de seguridad, por la policía, por ejemplo. Esto va a llevar a que la revolución sea finalmente derrotada, pero lo cual nos va a dejar una primera manifestación. Podemos hacer esta primera lectura. Va a ser la primera manifestación que va a herir de muerte al régimen oligárquico liberal conservador, sentando las bases, ¿sí?, de la organización política y de la oposición política al régimen conservador, ¿sí? Ahora bien, yo les mencioné recién que hay un grupo del propio gobierno que apoya al movimiento revolucionario de la Unión Cívica, y hay grupos de militares que apoyan primero a la Unión Cívica de la Juventud y segundo a la Unión Cívica. Entonces, el gobierno particularmente, de Juárez Celman, se va a quedar sin un apoyo bastante importante. Va a haber sectores de la oligarquía que le están diciendo directamente: no estamos de acuerdo con vos, al igual que lo hacen sectores militares, ¿sí?, del ejército, ¿sí? Entonces se queda sin el apoyo de parte del ejército y de algunos sectores poderosos del PAN, lo cual lleva a Juárez Celman a una situación bastante complicada de poder político y decide renunciar. El tipo que tenía muchísimo poder en sus manos, gracias, o mejor dicho, por consecuencia de
esta revolución del parque promovida por la Unión Cívica, ¿sí?, lo lleva a estar acorralado, ¿sí?, a quedarse sin poder y a renunciar. Va a asumir en su lugar el vicepresidente Carlos Pellegrini, ¿sí?, que va a ser reconocido en la historia. De hecho, logra terminar el mandato. El mandato de Juárez Celman debería haber llegado hasta 1892. En 1890 decide renunciar. Pellegrini cumple esos 2 años de mandato y es conocido como el famoso piloto de tormentas, ya que hasta 1892 logra tomar medidas políticas y económicas, en las cuales no vamos a profundizar ahora, pero medidas políticas y económicas para sanear el sistema, tanto político y económico, ¿sí? Recuerden que venimos de una crisis, de una devaluación, de una inflación, de una pérdida de valor del peso frente al patrón internacional oro, ¿sí? Este vicepresidente, devenido en presidente interino, logra terminar ese mandato, esos 2 años, de manera bastante eficaz, siempre viéndolo desde la lógica de un sector, en donde simplemente sale beneficiado un sector, lo cual lo lleva a ser reconocido en la historia como el famoso piloto de tormentas, una persona que logró pilotear esa nave que estaba a punto de estrellarse, pero logró más o menos acomodar el rumbo, siempre viéndolo desde la lógica de este sector oligárquico, digamos, ¿no? Logró sanear el sistema oligárquico. Ahora bien, ¿qué pasaba con la Unión Cívica? Seguía en contra, manifestándose en contra de este régimen. Podemos decir que la Unión Cívica, en este contexto, cambia el modo de hacer política. ¿Por qué? Porque logra impugnar la legitimidad del régimen oligárquico, que estaba sostenido sobre todo por la exclusión política y por el fraude electoral. ¿Sí? Entonces eso ya queda impugnado. La Unión Cívica viene a decir: acá están haciendo trampa, acá nos están mintiendo, estos tipos son corruptos, gobiernan ellos en base a sus propios intereses, gobiernan ellos para ellos, ¿sí? Nos están dejando afuera de la participación política. Entonces la Unión Cívica logra hacer esa apertura de mente para tratar de digamos, ver lo que el régimen oligárquico se guardaba bajo la mano. Bien, podemos decir que como la revolución del parque no había cambiado los fundamentos del sistema de gobierno oligárquico, digamos, simplemente terminó llevó a la renuncia a un presidente, pero siguió su vice, que era del mismo palo, que por más que logró recomponer más o menos la situación, seguía siendo la misma gente y la misma idiosincrasia y el mismo sistema de gobierno oligárquico, digamos. Podemos decir, resumiendo, que la revolución del parque solo desplazó a un gobernante que fue sustituido por otro. Entonces, frente a esa situación y de cara sobre todo a las elecciones de 1892, esa Unión Cívica, que había nacido ya como Unión Cívica de la Juventud, ¿sí?, se divide en 2 líneas totalmente opuestas, ¿sí?, las cuales van a enfrentar a sus primeros fundadores, digamos, a sus primeros líderes, Alem y Mitre. Mitre va a quedar al mando de la Unión Cívica Nacional, la cual va a proponer cierto nivel de acuerdo con el gobierno nacional, ¿sí?, lo cual es visto como una traición, porque si estamos armando un partido político de oposición al régimen, terminar acordando con el régimen nos parece al menos extraño. Repito, lo cual nos lleva a entender muchísimo de la política partidaria actual, ¿no? Pensemos a la UCR en la actualidad y podemos entender que está en sus propios orígenes esta cuestión de acordar con los gobiernos de turno. En los años siguientes, incluso la Unión Cívica Nacional llega a ocupar cargos en los sucesivos gobiernos oligárquicos. Entonces, por un lado, esa Unión Cívica Nacional, o UCN, con Mitre a la cabeza, y por otro lado, la Unión Cívica Radical, cuya principal característica era la intransigencia, la inflexibilidad, la intolerancia al régimen. Por lo tanto, ver lo que había hecho Mitre, acordar con el gobierno nacional, era visto como una traición total, ¿sí? Y esa UCR va a estar liderada por el propio Leandro N. Alem, ¿sí?, con esta característica de la intransigencia, de la no tolerancia al régimen oligárquico. Pero ¿qué sucede? Dentro de la propia UCR surgen, a su vez, otra división, otra escisión dentro de la Unión Cívica Radical, que va a ser la caracterizada por, o la encabezada por, la línea abstencionista o revolucionaria, ¿sí?, y por otro lado la línea concurrencista. La línea concurrencista es aquella que
quiere concurrir y participar en las elecciones democráticas, en los comicios, y de esa forma ganarle al régimen oligárquico. Pero ya sabemos nosotros a esta altura que el régimen oligárquico contaba con mecanismos fraudulentos, ¿sí? Manipulaba la participación electoral. Entonces esa línea concurrencista de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Termina por no triunfar, termina por desaparecer a la larga. La que termina victoriosa, podemos decir, y ya vamos a ver por qué con el paso de los años, es la línea abstencionista o revolucionaria. ¿Por qué? Esta línea abstencionista justamente plantea lo opuesto a la línea concurrencista, es decir, plantea abstenerse de la participación política electoral, abstenerse de participar en los comicios, porque ya sabemos que eran fraudulentos. Entonces va a decir Alem, ¿para qué vamos a ir a participar a las elecciones si sabemos que vamos a perder? Si sabemos que estos tipos hacen trampas, si sabemos que el sistema electoral es sucio, está mal planteado. Por lo tanto, vamos a ir por otra vía, que es la revolucionaria. Por eso se la conoce como línea abstencionista o revolucionaria. Esa línea revolucionaria va a tener algunos intentos más de revolución contra el régimen. Recordemos que la Unión Cívica ya había formado la revolución del 90, ¿sí? En 1893, Hipólito Yrigoyen, sobrino de Leandro N. Alem, junto con Aristóbulo del Valle, logran formar una revolución en contra del régimen, la cual fracasa, no triunfa. En 1905, Atilio Cattaneo también va a llevar a cabo otra revolución del partidario de la Unión Cívica Radical contra el régimen, que tampoco va a triunfar. Cattaneo, además, esto es una nota entre paréntesis, va a ser uno de los pioneros en la aviación de nuestro país, va a ser el mismo tipo que va a participar en una revolución contra el régimen. Y cuando hablamos de revolución contra el régimen, estamos hablando de un intento de golpe de Estado, ¿sí? Estamos queriendo derrocar a un gobierno que no es de nuestro interés, por más que legítimamente, en cuanto a legitimidad, ese régimen carezca de contenidos legítimos, digamos, ¿sí? Pero estamos hablando de una revolución que busca terminar con y deponer a un gobierno, ¿sí? En esa revolución de 1905, en donde participa Atilio Cattaneo, también va a participar Hipólito Yrigoyen, pero van a ser derrotados, como le decía, y lo cual, digamos, estos movimientos revolucionarios van a llevar a que se enciendan algún tipo de alarmas dentro de la oligarquía. Se comienza a pensar entonces en el cambio de las reglas de juego para lograr la participación política de sectores que hasta entonces estaban excluidos, que hasta entonces no participaban de la cuestión política, ¿sí? De las elecciones. ¿Qué va a suceder? Dentro de la propia Unión Cívica Radical, más allá del combate de la oposición entre abstencionistas y concurrencistas, va a haber una disputa interna que la van a protagonizar los dos principales líderes del partido, que van a ser Hipólito Yrigoyen y Leandro N. Alem. Alem, en el año 1896, se suicida, deja su testamento político diciendo: yo ya no tengo más nada que ofrecer al mundo. Una frase muy famosa dentro de la historia argentina y dentro de la Unión Cívica Radical como partido político, que decía que se rompa, pero que no se doble. O sea, es preferible que nuestra ideología directamente se derrumbe a que termine acordando con el régimen. Está denunciando abiertamente lo que estaba haciendo Mitre, digamos, ¿no? Está diciendo: jamás nuestra ideología podrá doblarse, jamás nuestra ideología podrá congeniar con el régimen al cual criticamos. Antes que eso es preferible que directamente se rompa, ¿sí? Se suicida Alem, además enemistado con su sobrino, enemistado con Yrigoyen, porque no estaba de acuerdo con la línea revolucionaria extrema que estaba llevando a cabo don Hipólito, ¿sí? Lo cual, una vez que él se suicida, una vez que decide terminar con su vida, Yrigoyen va a quedar como presidente de la Unión Cívica Radical. Y a partir de allí podemos decir que comienza una nueva etapa dentro de la Unión Cívica Radical como partido político. Es más, como primer partido político moderno, dicen los historiadores. Decimos los historiadores, en esto estoy convencido de parafrasear a algunos grandes historiadores. ¿Por qué es el primer partido político moderno en la Unión Cívica Radical? Porque logra llevar adelante una organización institucional, ¿sí? Con un sistema de convenciones, una estructura similar a la de los partidos políticos norteamericanos del momento. Este sistema de convenciones, de reuniones, de mitines,
los famosos mitines, los famosos comités radicales. Piensen, si ustedes me escuchan desde cualquier ciudad que me escuchen, seguramente en cada una de sus ciudades existen comités radicales, la Casa Radical. Sí, en Córdoba está ubicada en un lugar céntrico. Sí, céntrico, de vital importancia para la ciudad. Ahí está la Casa Radical, el comité provincial. Después cada ciudad tiene su comité local. Están los comités departamentales y está el comité nacional. Bien, ese sistema de convención, ese sistema institucional creado por la Unión Cívica Radical va a llevar a que, por ejemplo, los candidatos fueran elegidos por los delegados del partido. Es decir, los candidatos se ponían en discusión de los afiliados a ese partido político, que en asambleas, en reuniones, debatían cuál era el más apto o no para presentarse como candidato presidencial, digamos, ¿no? Entonces, reunidos en esa asamblea nacional, se ponía el plenario de lo que los delegados presentaban y se elegía a un candidato, lo cual, digamos, podemos decir que incorpora a la actividad política amplios sectores que antes nunca habían participado de la cuestión política. Porque ahora cualquier afiliado a la Unión Cívica Radical podía participar en estos comités de pueblo, de barrio, para elegir al representante que iba a participar en las elecciones, ¿sí? Lo cual es totalmente novedoso. Pero acá viene una lectura que yo realizo entre líneas. ¿Cuál es el problema de esto? Por más que los candidatos hayan sido elegidos democráticamente por las bases del partido, ¿sí? En base a reuniones, a comités, a convenciones, etcétera, etcétera, podemos decir que más allá de esto, los altos cargos del partido quedaban en manos de personas que habían nacido en familias oligárquicas. Los altos mandos de la Unión Cívica Radical eran familias de bien, eran familias posicionadas social y económicamente, ¿sí?, mucho más arriba en la pirámide social que aquellas bases que decían representar. ¿Sí? Que no estamos poniendo en duda la representación o no entra en este capítulo. Sí, estamos poniendo, ¿sí?, en cuestionamiento está este hecho de que los principales líderes del partido hayan sido nacidos o venían de cunas oligárquicas. Asimismo, se manifestaban en contra del régimen oligárquico liberal conservador del PAN. Pero vamos a ver qué podría haber llegado a pasar o qué pasó. No vamos a spoilear a aquellos que no tienen muy en claro este momento de la historia, cuando la Unión Cívica Radical se hace cargo del gobierno nacional, ¿sí? Lentamente, con esta apertura, podemos decir, esta apertura política, se logra formar un amplio partido, ¿sí?, que representaba sobre todo a la clase media urbana. La UCR es pensada como un partido de clase media urbana, ¿sí?, conformado por hijos de inmigrantes, en sus orígenes, lo estoy diciendo, ¿no? Habría que hacer otra lectura en otros momentos de la historia, pero en sus orígenes, hijos de inmigrantes que ya eran profesionales con algún estudio, con algún título universitario, con alguna profesión, que habían podido acceder a la escuela, a la educación, que habían podido acceder a carreras universitarias, que habían podido acceder a la vivienda propia, ¿sí?, que ya tenían un trabajo estable. Ese núcleo poblacional se reunió dentro de los márgenes de lo que la Unión Cívica Radical proponía como partido político. De hecho, el discurso de Irigoyen como líder del partido y como candidato presidencial, además, posteriormente, va a apuntar justamente a ese sector medio, a los comerciantes, a los empleados públicos, a los hijos de inmigrantes. También va a apuntar a ese sector medio rural, digamos. Una gran parte, podemos hacer una lectura actual de esto incluso, una gran parte del sector rural ha sido tradicionalmente radical, digamos, en oposición al régimen conservador primero, y lo que va a ser 40 años después, 30 años después, el peronismo, ¿no? Cuando ya lleguemos a eso, pondremos en debate todas estas cuestiones, ¿sí? Justamente ese discurso de Irigoyen va a ir en contra de la élite criolla, en contra de la oligarquía que impedía, según él, la participación política, digamos, según él y según nosotros también estamos de acuerdo en eso. Pero además de impedir la participación política, dice Irigoyen, esa élite criolla, sobre todo, ¿sí?, controla y prohíbe y restringe el ascenso socioeconómico de la población. ¿Sí? Ellos están en una cúspide social a la cual no quiere que nadie más ingrese. Entonces, Irigoyen apunta contra ese sistema para tratar de terminar contra ese sistema. Además, va a haber un ataque moralista a la oligarquía, digamos, ¿no?
esta cuestión del bien y del mal de sus prácticas, ¿sí? Lo cual comienza a surgir la demanda de un gobierno más representativo. Gobierno más representativo que, gracias a una reforma electoral, gracias a la famosa ley Sáenz Peña, promovida por el propio presidente oligárquico Roque Sáenz Peña, en el año 1812, particularmente el 10 de febrero de 1912, se larga la famosa ley 8871, más conocida por nosotros como la ley Sáenz Peña, la cual proponía el voto secreto, ¿sí? Obligatorio, ¿sí? Y universal. Universal, muy entre comillas, porque en realidad era universal masculino. Todos los varones podían votar, porque hay un antecedente ahí bastante interesante que lo podríamos analizar en un capítulo posterior. Julieta Lanteri, esta mujer, esta médica argentina que había podido votar, porque dice, a ver, si ninguna ley me lo prohibía, yo como mujer podía votar tranquilamente. Entonces Julieta Lanteri va, se presenta y la justicia le da el visto bueno y se convierte en la primera mujer argentina y sudamericana en votar, ¿sí? Porque la ley expresamente no prohibía a las mujeres votar, ¿sí? Entonces esta ley Sáenz Peña, que se dice ser universal, en realidad el voto no fue universal, fue universal masculino. Todos los varones mayores de 18 años que hubieran completado el servicio militar obligatorio, que justamente se realizaba a los 18 años, obtenían a cambio la libreta de enrolamiento, porque se enrolaban en las Fuerzas Armadas, ¿sí? Quedaban a disposición además de las Fuerzas Armadas, aparecían en un padrón. Entonces de esa forma Julieta Lanteri incluso va a llevar a cabo una petición. Dice, bueno, si solamente pueden votar aquellos que se empadronan en el servicio militar, yo quiero hacer el servicio militar. Lo cual se lo niegan, ¿sí? Queda denegado su pedido y no va a poder terminar participando políticamente, ¿no? Es muy interesante la historia de Lanteri para analizar. Hay muchos libros, hay muchos videos incluso donde se explica esta situación. Recomiendo que los vean si les interesa esta cuestión. Una gran defensora de los derechos de la mujer en nuestro país. Volviendo, esta ley Sáenz Peña que propone entonces el voto universal secreto obligatorio, universal masculino, ¿no? Pero lo más importante es que el voto se convertía en secreto, que ya dejaba de ser cantado. Aparece la figura del cuarto oscuro, ¿sí? En donde cada cual hacía con su voto dentro de su sobre lo que quería, ¿sí? Y además obligatorio. Antes el voto era, digamos, voluntario. Entonces estamos obligando a un sector de la población, le interese o no le interese, a participar de los mecanismos de elección políticos. Bien, con esa reforma de Sáenz Peña en el año 1912, de cara a las próximas elecciones, Sáenz Peña además formaba parte de un ala bastante modernista, podemos decir, del sector oligárquico. En el año 1916 vuelve a haber elecciones en nuestro país, se presenta la Unión Cívica Radical porque ahora considera que los parámetros, el contexto es beneficioso, se habían modificado las reglas de juegos electorales, entonces dice la Unión Cívica Radical, vamos a participar. Y el líder, el cabeza de partido, Hipólito Yrigoyen, se presenta como candidato a presidente y vence en esas elecciones del año 1916, lo cual termina por derrocar al régimen oligárquico liberal conservador. Termina con el PAN, este partido político que había surgido como oposición al régimen oligárquico, estamos hablando de la Unión Cívica, ¿sí? Logra conformarse con el paso de los años en un partido oficialista. Veremos los avatares que esto le significó a la Unión Cívica Radical, ¿sí? Analizaremos en los próximos episodios el gobierno de Yrigoyen, el gobierno de Alvear y nuevamente el gobierno de Yrigoyen en su segundo momento, y todo lo que ser un partido político de oposición, en sus orígenes tener este estigma del partido político de oposición y en un momento ocupar la primera magistratura, esos avatares terminan jugando un juego específico ahí adentro que lo analizaremos oportunamente. Lo que podemos decir entonces como conclusión, que ese partido político de oposición, que era la Unión Cívica, que se termina transformando en Unión Cívica Radical, ¿sí? Que había herido de muerte en 1890 al régimen oligárquico con la Revolución del Parque, lo cual obliga a renunciar al presidente Juárez Celman, ¿sí? Termina derrocando al sistema oligárquico liberal conservador,
caracterizado por el Partido Autonomista Nacional, o PAN, ¿sí?, con las elecciones que se llevaron a cabo en el año 1916 y que tuvo a don Hipólito Yrigoyen como cabeza de partido y como líder de masas, el primer líder de masas que fue llevado a cuestas, ¿sí?, hacia la Casa Rosada por todos los partidarios y seguidores que la Unión Cívica Radical había logrado juntar en todos estos años de militancia, podemos decirle, en oposición al régimen oligárquico. Bien, amigos, hasta acá hemos llegado con este episodio. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido claro. Cualquier cosa, mis redes sociales, Luquitas Bota en Facebook, Instagram o Twitter. Por allí me pueden consultar, sugerir lo que les parezca, ¿sí? Bien, amigos, los saludo. Hasta un próximo episodio. Chau, muchas gracias. Para profundizar y seguir disfrutando de la historia, te invitamos a leer el libro Historia al alcance de todos, basado en Historia en Podcast, en donde encontrarás muchísimos más datos de interés general sobre la temática analizada en este episodio. Conseguilo en Mercado Libre Argentina o en Amazon a nivel mundial.